Alerta mundial en la Fórmula 1. Amigos y amigas de la velocidad, porque el paddock de Alpine está al rojo vivo. Lo que nadie se animó a contar sobre la decisión bomba de Flavio Briatore acaba de explotar los cimientos del equipo, revelando el secreto mejor guardado que cambiará el mapa de poder para siempre. Franco Colapinto es el nuevo piloto principal de Alpine y la furia de Pierre Gasly amenaza con incendiarlo todo. Si pensabas que la tensión post-Canadá era el límite, prepárate, porque lo que se descubrió es cómo la claridad y el talento del pureta argentino obligaron a Briatore a una jugada maestra, cómo Gasly estalla de rabia y se desconecta del equipo, y cómo esta revolución silenciosa liderada por Colapinto está reconfigurando cada rincón de Alpine, marcando un hito histórico donde el rendimiento supera a la tradición y al ego. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de cómo un piloto joven ha tomado las riendas de un gigante de la F1, y la prueba irrefutable de que Franco Colapinto es un líder natal que ya está cambiando el curso de la historia en la categoría. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo más explosivo de una épica que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. El anuncio implacable de Briatore. La bomba que detonó Alpine. La atmósfera en el Hospitality de Alpine se transformó en tensión pura. No era una reunión cualquiera. Flavio Briatore, con su rostro impenetrable y su voz firme, se plantó frente a todos. No hubo introducción melosa ni explicación prolongada. Su frase fue un misil directo, un bomba y palo que resonó en el silencio. Desde ahora, Colapinto será nuestro piloto principal. Gasly tendrá que ajustar su rol. El silencio posterior fue atronador, de esos que duelen en los oídos. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que un hombre de la experiencia y la astucia de Briatore tomara una decisión tan contundente y pública, sin filtros, sin rodeos. Pero allí estaba, cristalina, oficial y sentenciadora. Franco Colapinto, que hasta ese momento había evitado los focos del estrellato, sintió que su mundo giraba en cámara lenta. Le parecieron irreales los murmullos a su alrededor, las miradas de sorpresa, la repentina y abrumadora atención sobre él. No había pedido protagonismo, solo había trabajado, había exprimido el coche, había señalado lo que no funcionaba con datos irrefutables. Y ese trabajo lo estaba ubicando, de golpe, en un lugar que hasta entonces parecía reservado solo para las grandes figuras consagradas de la Fórmula 1. El chico al que algunos veían como una promesa lejana estaba dejando de serlo, y ahora se encontraba, por decisión de la máxima autoridad, en la posición principal de un equipo de F1. La furia contenida de Gasly. Una traición insoportable. Mientras tanto, Pierre Gasly permaneció inmóvil, como si un rayo lo hubiera petrificado. Apenas murmuró una respuesta que nadie alcanzó a escuchar. Sus ojos, sin embargo, lo delataban, reflejaban una mezcla devastadora de incredulidad, rabia contenida y una profunda, desgarradora decepción. Sabía que las diferencias de rendimiento, las declaraciones polémicas, la tensión creciente, todo eso había pasado factura. Pero jamás pensó que Briatore llegara tan lejos. Esa decisión no era solo un cambio de rol, implicaba una fractura irreparable en su autoridad y en su estatus dentro del equipo. Y eso, para alguien acostumbrado a liderar, a ser el número uno, duele más que cualquier resultado adverso en la pista. Es una herida en el alma deportiva. Muchos aseguran que, para Gasly, fue una traición, un golpe bajo imperdonable. Él había apostado por Alpine, había sido el líder en un momento de incertidumbre, y ahora lo desplazaban por un joven con menos experiencia. El golpe a su ego fue brutal, y eso en la Fórmula 1 puede ser fatal para un piloto, comentó un periodista experimentado que siguió de cerca la carrera de Pierre. La noticia lo golpeó en lo más profundo de su orgullo, dejándole expuesto, vulnerable, y con una hipotimia que lo carcomía por dentro. Alpine se reconfigura. El ADN de Franco invade la escudería. Mientras Gasly procesaba el golpe, los ingenieros intercambiaban miradas nerviosas. Sabían que ese cambio en la jerarquía no era una simple reubicación, traería consecuencias prácticas monumentales. La orden de pits, el desarrollo del coche, las prioridades en las actualizaciones, la asignación de recursos, toda la estructura de Alpine debía ahora hacerse a la medida de un líder que hasta hace poco estaba al margen. El protocolo pasaba a orientarse al estilo de Franco. El ángulo, la telemetría, los análisis de datos, la atención de los ingenieros, todo comenzaría a girar en torno a él. Algo que en las oficinas técnicas ya era innegable, se estaba construyendo una nueva verdad, un nuevo ADN en Alpine, con la impronta de Franco Colapinto. En ese instante crucial, Briatore no hizo más anuncios. Solo se retiró con pasos medidos, dejando una estela de incertidumbre y expectativa que lo llenaba todo. Pero su presencia ya había hablado, y en el fondo del paddock, en cada rincón,
resonaba una verdad ineludible: Flavio había elegido, y había elegido por rendimiento puro, no por nombre, no por tradición, no por antigüedad. ¿Cuántas veces se ve en la F1 ese tipo de cambio impulsado por un joven al que nadie esperaba tanto, tan pronto? El mensaje era claro y contundente: el piloto que más aporta con hechos y datos es el que manda. Si la reconfiguración de Alpine bajo el liderazgo de Franco te parece fascinante, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios. ¿Qué otro equipo de F1 debería aprender de esta lección? Colapinto, el líder silencioso y el peso de la corona. Franco se quedó unos segundos en silencio, respirando hondo, procesando el impacto sísmico de lo que acababa de ocurrir. No sonrió, no gritó, no mostró euforia, porque sabía que en ese gesto de sobriedad y en ese paso decisivo, lo que valía era lo que vendría después. Lo importante no era el puesto, ni la declaración del jefe, sino la capacidad para sostenerlo, para justificarlo, para llevar a Alpine a la gloria. Y en su mente, serena pero firme, comenzó a formarse la idea de que a partir de ese momento su papel dentro del equipo tenía que cambiar radicalmente. Ya no se trataría solo de conducir, se trataría de liderar. Gasly, por su parte, salió del hospitality sin mediar palabra, con una rigidez que gritaba frustración. El entorno completo de Alpine sabía que ese silencio abría una grieta interna que, si no se atendía, podía volverse un abismo. Nadie se atrevía a hablar de lo evidente. La jerarquía había cambiado de forma brutal, y quien lo sintiera como una traición tendría que dar una respuesta. Porque el nuevo líder no necesitaba proclamaciones grandilocuentes, necesitaba sustentarse con resultados y coherencia. Y Franco ya había demostrado que tenía ambas cosas, sobradamente. Ya lo había hecho en pista. Ahora le tocaría hacerlo fuera, en cada decisión, en cada interacción. El epicentro mediático y la revolución silenciosa en el paddock. Afuera, los medios especializados no tardaron en rumorar, y luego en estallar con titulares a toda máquina. El joven se impone. Alpine se rinde ante Colapinto. Gasly desplazado. Las redes sociales se llenaron de comparaciones, análisis de datos, capturas de cámaras on-board. Alguien lo comparaba con un Big Bang interno en la Fórmula 1, otros hablaban de una revolución silenciosa que venía gestándose desde hacía tiempo. Pero en el centro de esa explosión emocional, Franco seguía siendo el mismo que entró al box minutos antes. Sereno, concentrado, consciente de que lo más difícil no era subir, sino mantenerse en lo alto. La decisión de Briatore marcaba un hito porque no solo influía en la estructura de pilotos, sino también en el desarrollo futuro, en el reparto de recursos, en las prioridades técnicas, en el calendario de mejoras. Todo pasaba ahora por el líder elegido, y ese líder era Franco Colapinto. Quien hasta entonces era la esperanza del futuro, se convertía ahora en la apuesta del presente, y en un deporte tan volátil como la F1, eso implicaba una presión colosal que solo un piloto de carácter excepcional puede asumir. La pregunta dejada en el aire era clara. ¿Estaba listo Franco para responder? Si la trascendencia de esta decisión te impacta, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Cuál crees que será el próximo movimiento de Colapinto para consolidar su liderazgo? La incertidumbre en el aire. Alpine se reinventa a la fuerza. La jornada posterior al anuncio fue una montaña rusa emocional para todo el equipo Alpine. En los pasillos ya no se hablaba de estrategia, ni de simuladores, ni siquiera de rendimiento. El foco estaba puesto en el cambio de jerarquía. ¿Cómo lo asumiría el equipo? ¿Cómo lo gestionaría Franco? Y, sobre todo, ¿qué impacto tendría en la moral de Gasly, ahora relegado? Mientras los analistas técnicos se sumergían en datos como forma de escape, los rostros en el garaje reflejaban una inquietud que no podían maquillar con profesionalismo. Alpine estaba en un proceso de reinvención forzada, y el camino no sería fácil. Franco llegó más temprano que de costumbre. Saludó a cada miembro del equipo con la misma naturalidad de siempre. No había arrogancia en sus gestos, pero sí una seguridad nueva, casi imperceptible, que ahora brotaba en su forma de caminar, de mirar a los ojos, de preguntar cosas con una autoridad tácita. No venía a imponer, su presencia ya marcaba el ritmo. El jefe de mecánicos lo esperó con un informe algo inusual, señal de que la estructura se estaba alineando con el nuevo orden. El respeto se estaba reconfigurando, pieza por pieza. Mientras revisaban datos cruciales, uno de los ingenieros le comentó, con una franqueza que denotaba admiración: lo que hiciste no fue suerte. Lo que pasó fue consecuencia. Franco lo miró y asintió, sabiendo que esa frase contenía mucho más que un cumplido. Era la validación de un proceso largo, silencioso, muchas veces invisible. A diferencia de otros, no había golpeado la mesa para hacerse ver. Se había ganado su lugar curva a curva, sesión tras sesión, con una mezcla de talento innegable y una humildad que ya empezaba a convertirse en su sello distintivo dentro del equipo. El contraste cruel. El silencio de Gasly versus la voz de Colapinto.
En el otro extremo del box, Gasly se mantenía distante. Se notaba que el golpe todavía no había cicatrizado. Al contrario, la herida se hacía más profunda con cada hora que pasaba. No había reclamos formales ni discusiones abiertas, pero su lenguaje corporal lo delataba. Ya no compartía charlas técnicas, no se involucraba como antes, y los técnicos lo notaban. Era como si hubiese decidido mantenerse al margen, en una autoexclusión dolorosa, esperando que el tiempo o los resultados le devolvieran lo que sentía que le habían arrebatado. Pero el tiempo en la Fórmula 1 no espera a nadie, es un reloj implacable que sigue avanzando. Entonces, ¿qué pasará ahora? Franco Colapinto ha asumido liderazgo de Alpine y Gasly está en la cuerda floja, en un equipo que se está reinventando a la fuerza. ¿Logrará el pibe argentino transformar la grieta interna en una columna vertebral sólida? ¿Cuál será el próximo movimiento de Briatore? ¿Y cómo responderá Gasly a esta humillación pública y privada? La comunidad de la F1 ya eligió su bando en esta épica batalla de talentos, egos y estrategias. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre cómo Franco Colapinto está transformando Alpine desde adentro y haciendo temblar los cimientos de la Fórmula 1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. La guerra en Alpine es real y despiadada, amigos y amigas de la velocidad, porque tras el bombazo de la promoción de Franco Colapinto como piloto principal, el equipo se ha convertido en un polvorín donde la furia de Pierre Gasly amenaza con explotarlo todo y Flavio Briatore observaba con la fría precisión de un cirujano, manejando el caos para forzar la inevitable y dolorosa transformación. Si pensabas que el anuncio fue el clímax, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo la rabia de Gasly lo llevó a una desconexión total que paraliza a Alpine, como la reconfiguración del equipo alrededor de Colapinto generó una resistencia interna soterrada que se combate con resultados, y cómo esta batalla de egos y estrategias está llevando a la escudería a un punto de no retorno, donde solo uno podrá quedarse en pie y liderar el futuro. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de lo que sucede dentro de Alpine día a día tras la coronación de Colapinto, y la prueba irrefutable de que la Fórmula 1 está viviendo una era donde el talento y el liderazgo se imponen por encima de cualquier contrato o jerarquía establecida. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la continuación más explosiva de una épica que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. La erupción silenciosa de Gasly. Del shock a la desconexión total. Como te revelamos en la entrega anterior, el anuncio de Flavio Briatore, elevando a Franco Colapinto a piloto principal, fue un golpe devastador para Pierre Gasly. El impacto inicial de la incredulidad, la rabia contenida y la profunda decepción, rápidamente se transformó en una erupción silenciosa, pero destructiva, que comenzó a manifestarse en cada aspecto de su interacción con Alpine. La grieta interna de la que hablamos se convirtió en un abismo. Gasly pasó del shock a una desconexión total y activa. Su lenguaje corporal en el paddock gritaba frustración. Sus apariciones en las reuniones técnicas se volvieron esporádicas, y cuando asistía, su participación era mínima, pasiva, casi como si estuviera presente solo por obligación. Ya no ofrecía el feedback detallado y la visión de un piloto experimentado. Muchos aseguran que Gasly se sentía traicionado hasta la médula. Él era el líder establecido, la cara del proyecto, y de repente se veía relegado por un chico con menos antigüedad. Su resentimiento era tan grande que le impedía ver la situación con objetividad. Se cerró por completo al equipo, reveló un miembro del personal que observaba la dinámica con creciente preocupación. Esta desconexión no era solo emocional, se tradujo directamente en un rendimiento inconsistente en la pista y en la relación con sus propios mecánicos. El ambiente en su lado del garaje se volvió frío, tenso. Los técnicos de su coche, antes acostumbrados a una comunicación fluida, ahora lidiaban con un muro de silencio y una falta de compromiso que afectaba la optimización del monoplaza. El mensaje de Briatore sobre el que no se sienta parte del equipo tiene las puertas abiertas resonaba con una fuerza escalofriante, y la actitud de Gasly parecía confirmar la sentencia. La situación no era sostenible, y la presión sobre el equipo para manejar esta dualidad se volvía insoportable. Alpine en el crisol. La batalla por la nueva identidad. La decisión de reorientar Alpine alrededor de Franco Colapinto no fue un proceso mágico, fue una batalla constante, un crisol donde la nueva identidad del equipo se forjaba entre el fuego de la resistencia y el martillo de los resultados. La nueva verdad de la que te hablamos se abría paso con dificultad en una estructura acostumbrada a las viejas jerarquías.
La implementación práctica de los nuevos protocolos, que daban a Franco una voz preeminente en el desarrollo y la estrategia, generó resistencias internas y sutiles fricciones. No todos los ingenieros o miembros del personal aceptaron de inmediato que un piloto más joven dictara el rumbo. Hubo roces en las asignaciones de personal, en las prioridades de desarrollo para futuras mejoras, e incluso en la forma de analizar los datos de telemetría. Las conversaciones eran intensas, cargadas de la tensión entre la tradición y la innovación. Muchos aseguran que no fue fácil. Había ingenieros con años de experiencia que sentían que su autoridad se veía socavada. El cambio es doloroso, y en un equipo de F1, es como intentar cambiar un motor en plena carrera. Pero la dirección de Briatore era clara: o se adaptaban o se quedaban atrás, confió una fuente dentro de la cúpula técnica. Sin embargo, a pesar de estas luchas internas, la reorientación hacia el estilo de Franco comenzó a mostrar sus frutos. Su capacidad para identificar problemas específicos en el coche con una precisión asombrosa y su habilidad para traducir sensaciones de la pista en datos técnicos digeribles aceleraron el proceso de mejora. Las actualizaciones, aunque limitadas por el presupuesto, se volvieron más efectivas, y la comprensión del monoplaza más profunda. Alpine estaba en un camino doloroso, sí, pero también prometedor. La nueva verdad se estaba imponiendo, lentamente, pero con la fuerza de los resultados. Si la capacidad de Franco para transformar un equipo te parece un antes y un después, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que esta adaptación hará a Alpine un equipo más fuerte a largo plazo? Colapinto. El liderazgo que pesa más que cualquier corona. Franco Colapinto, ahora en la posición de piloto principal, no se relajó. Al contrario, el peso de la corona lo hizo más riguroso, más enfocado, más líder. Su ascenso no fue solo un cambio de título, fue un cambio de responsabilidad masivo. Mantuvo su característica calma, su humildad en el trato personal, pero sus intervenciones en las reuniones, en el pit wall y con los ingenieros se volvieron más decisivas, más directas, y con una autoridad que se ganaba con cada dato, con cada vuelta rápida. Su liderazgo silencioso evolucionó. Ahora, no solo identificaba problemas, demandaba soluciones, establecía plazos y esperaba resultados. No lo hacía con gritos, sino con la lógica implacable de los datos y el rendimiento. Esta nueva faceta, aunque poderosa, también traía consigo una carga inmensa: la soledad del liderazgo. Era él quien, en última instancia, debía cargar con la responsabilidad del rumbo del desarrollo del coche, de la motivación del equipo, incluso de la tensión con su compañero. Muchos aseguran que Franco estaba viviendo y respirando Alpine las 24 horas del día. Dormía con los datos, se despertaba pensando en la estrategia. Era un líder nato, pero la presión de tener que demostrar constantemente que la decisión de Briatore era la correcta, incluso ante resistencias internas, lo estaba forjando en acero. No era un momento de celebración, sino de trabajo incansable, afirmó un allegado al piloto. Él no quería solo ser el piloto principal, quería ser el motor que empujara a Alpine hacia la cima. Briatore, el cirujano de acero, forzando la conversación inevitable. Flavio Briatore, el estratega implacable, no era solo un observador. Era el cirujano de acero que manejaba la situación con una precisión brutal. Para él, la desconexión de Gasly y la tensión interna no eran problemas, sino síntomas que debían ser tratados con mano firme para sanar el cuerpo de Alpine. La cirugía que había iniciado con el anuncio de Colapinto ahora entraba en su fase más delicada. Briatore no iba a permitir que la situación de Gasly se prolongara indefinidamente, minando la moral del equipo y desviando recursos. Su mirada fija en Pierre era un ultimátum silencioso, pero constante. Podría usar intermediarios para presionar, o directamente crear situaciones que forzaran una conversación definitiva con el francés. La meta era una resolución rápida y contundente. O Gasly se comprometía con la nueva dirección y el nuevo líder, o buscaría su destino fuera de Alpine. Muchos aseguran que Briatore no iba a tener piedad. Ya había tomado una decisión estratégica. Ahora, era cuestión de tiempo para que Gasly aceptara la nueva realidad o se marchara. Flavio no estaba interesado en los sentimientos, sino en los resultados y en la cohesión del equipo en torno a Colapinto, reveló una fuente cercana a la dirección de Alpine. Briatore estaba utilizando el ascenso de Franco como un poderoso lever para purgar lo que consideraba un lastre. Si la estrategia de Briatore te parece maquiavélica, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este juego de poder. El paddock no cierra los ojos. Alpine, un espectáculo de drama y promesa. El resto del paddock de la Fórmula 1 no cerraba los ojos ante la Alpine Soap Opera. El drama interno, ahora más evidente que nunca, convertía a la escudería en un espectáculo de intriga y promesa a partes iguales. Los medios especializados y las redes sociales estaban en ebullición constante.
analizando cada gesto de Gasly, cada declaración de Colapinto, cada movimiento de Briatore. La especulación sobre el futuro de Pierre Gasly se volvió rampante. Los analistas internacionales lo daban por hecho en otros equipos, mientras que el valor de Franco Colapinto se disparaba exponencialmente. Su capacidad para liderar en medio del caos, su rendimiento implacable y su visión estratégica lo posicionaban como un talento generacional. Muchos aseguran que la gente en el paddock ya no hablaba solo de la velocidad de Franco, sino de su cabeza. Era un piloto completo, de esos que nacen cada mucho tiempo. Y la situación en Alpine, lejos de perjudicarlo, lo estaba consolidando como un líder indiscutible, un diamante forjado bajo una presión extrema, afirmó un cazatalentos de una escudería rival. Otros equipos veían en la crisis de Alpine una oportunidad dorada para intentar rescatar a Colapinto, reconociendo que un piloto así no se encuentra todos los días. Alpine era un torbellino de drama y potencial, y todos querían ver cómo terminaba esta historia. El punto de no retorno. Un ultimátum en el aire y el futuro en juego. La tensión interna en Alpine ha alcanzado su punto de no retorno. La desconexión de Gasly es una herida que sangra, y el liderazgo de Colapinto, aunque consolidado, demanda una resolución definitiva para evitar que la fractura se convierta en una ruptura total. Briatore, el estratega, ya tiene su mirada puesta en la próxima jugada. El equipo está al borde de una decisión crucial que definirá su futuro inmediato. ¿Será Briatore quien, finalmente, extienda un ultimátum claro a Pierre Gasly, buscando una salida para el francés que libere la tensión y solidifique el camino para Colapinto? ¿O será la propia frustración de Gasly la que lo impulse a buscar una nueva escudería, dejando a Alpine en una encrucijada? Franco Colapinto, el arquitecto de esta transformación, se encuentra en el centro de este huracán. Su liderazgo es innegable, pero la pregunta es, ¿cuánto más podrá sostener el peso de un equipo en plena ebullición? La situación se precipita hacia un desenlace inevitable. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad de la F1 ya eligió su bando en esta épica batalla de talentos, egos y estrategias. ¿Estás listo para el desenlace? ¿Será el adiós de Gasly o la consolidación definitiva de la era Colapinto en Alpine? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre cómo Franco Colapinto está transformando Alpine desde adentro y haciendo temblar los cimientos de la Fórmula 1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. El tablero de la Fórmula 1 se incendia. Amigos y amigas de la velocidad, porque la crisis en Alpine ha superado todos los límites y se dirige hacia un punto de no retorno. Tras la elección bomba de Franco Colapinto como piloto principal, el drama interno con Pierre Gasly está por alcanzar su clímax, y Flavio Briatore se prepara para el movimiento más drástico que reconfigurará por completo el futuro de la escudería y el mercado de pilotos. Si creíste que ya habíamos visto todo, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo la tensión entre Colapinto y Gasly se ha vuelto insoportable, cómo Alpine se debate entre sostener el caos o cortar por lo sano, y cómo las puertas del equipo están más abiertas que nunca para una salida inesperada, preparando el terreno para un futuro que podría sorprender a todos. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de lo que sucede dentro de Alpine y cómo esta guerra de poderes está a punto de definir quién se queda y quién se va, marcando un antes y un después en la Fórmula 1 actual. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo más decisivo de una épica que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. La Guerra Fría se intensifica. Gasly la inevitable despedida. La decisión de Briatore de ascender a Franco Colapinto a piloto principal no solo generó un sismo en Alpine, sino que desató una guerra fría con Pierre Gasly que ya es insostenible. La desconexión total de la que te hablamos en entregas anteriores ha escalado a un punto donde la convivencia es casi imposible, y el ambiente en el lado del box de Gasly es una bomba de tiempo. Pierre ha intensificado su aislamiento. Sus reuniones se han vuelto más esporádicas, sus respuestas más cortantes, y su presencia en el equipo, una sombra. Muchos aseguran que Gasly se siente traicionado a un nivel que va más allá de lo profesional. Para él, es personal. Y esa herida abierta le impide ver el futuro en Alpine, reveló un confidente dentro de la escudería. El francés ya no solo no aporta, su presencia misma genera una tensión palpable que afecta a todo el equipo. Los ingenieros y mecánicos, en medio de esta batalla de egos, se encuentran atrapados, intentando mantener la profesionalidad mientras el ambiente se enrarece con cada día que pasa. Esta situación no es solo un problema de moral, es un impedimento directo para el desarrollo del coche.
Un piloto desconectado no da el feedback necesario, no empuja al límite, y eso la Fórmula 1 es sinónimo de estancamiento. La inevitable conclusión ya flota en el aire, susurrada en los pasillos de Stone y Viri. La salida de Gasly es cuestión de tiempo, y todos lo saben. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo y cómo se ejecutará esta dolorosa pero necesaria despedida. Briatore ya lo dejó claro, el que no se siente parte del equipo tiene las puertas abiertas. Y Gasly, con su silencio y su resentimiento, ha elegido la salida. Alpine al límite. La reconfiguración impuesta y sus consecuencias. La reconfiguración de Alpine alrededor del liderazgo de Franco Colapinto, que te detallamos en nuestra parte 2, ha llevado al equipo al límite de su capacidad de adaptación. Lo que comenzó como una serie de ajustes estratégicos, se ha convertido en una verdadera metamorfosis impuesta, con consecuencias tanto positivas como negativas que están modelando el futuro de la escudería en tiempo real. Por un lado, el método Colapinto, basado en el análisis profundo de datos, la comunicación directa y una mentalidad implacable de mejora, ha demostrado ser un catalizador para la eficiencia. Las nuevas reuniones, ahora con Franco como eje central en la toma de decisiones estratégicas, son más productivas, y las soluciones a los problemas del coche se encuentran con mayor celeridad. Muchos aseguran que el lado de Colapinto del box funciona como un reloj. Hay una sinergia increíble. Franco no solo maneja, es un ingeniero más, un líder inspirador que empuja a todos a dar lo mejor, comentó un miembro del equipo técnico que ha visto de cerca la transformación. Los resultados en pista, aunque no siempre espectaculares por las limitaciones del monoplaza, demuestran una consistencia y una capacidad de adaptación que antes no existían. Sin embargo, esta reconfiguración también ha generado tensiones internas que no pueden disimularse. La resistencia inicial de algunos ingenieros y personal de alto rango, que veían su autoridad cuestionada por un piloto joven, si bien disminuyó, no desapareció del todo. Existe una capa de profesionales que, aunque cumplen con las nuevas directivas, lo hacen con una resignación que frena el potencial de la sinergia total. La adaptación es un proceso lento, y en un entorno de alta presión como la F1, cada pequeña fricción cuenta. Alpine está en un punto crítico, la apuesta por Colapinto es clara, pero el éxito dependerá de si el equipo puede sanar las heridas internas y unirse completamente bajo su liderazgo, o si las tensiones terminarán por implosionar. Si la reconfiguración de Alpine te parece un experimento fascinante, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Qué crees que es más importante en un equipo de F1, la experiencia o el nuevo liderazgo? Colapinto, el líder con el peso de la escudería. Franco Colapinto no solo es el nuevo piloto principal de Alpine, es, de facto, el líder total de la escudería, con todo el peso y la presión que eso conlleva. Su liderazgo silencioso, que antes era una característica, ahora es una herramienta estratégica que utiliza para guiar a un equipo gigante en medio de una tormenta. Pero el camino no termina aquí. La elección del nuevo piloto será crucial. ¿Logrará Alpine encontrar a alguien que complemente a Colapinto y que permita que el equipo alcance su máximo potencial? ¿O este cambio de piloto principal, con toda la tensión que generó, será solo el preludio de un nuevo drama si la elección no es la correcta? La F1 está expectante, observando cada movimiento de Briatore y de Colapinto. La era de Franco en Alpine ya es una realidad, y solo el tiempo dirá si esta es la consagración definitiva de un campeón o el inicio de un nuevo capítulo lleno de desafíos. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad de la F1 ya eligió su bando en esta épica batalla de talentos, egos y estrategias. ¿Estás listo para el desenlace? ¿Será el adiós definitivo de Gasly lo que desate el potencial completo de Colapinto? No te quedes afuera de esta épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo y explosivo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre cómo Franco Colapinto está transformando Alpine desde adentro y haciendo temblar los cimientos de la Fórmula 1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.